Súper, súper. Entonces, les iba contando, ¿no es cierto?, del trabajo de esta man. Eh, Me parece increíble que viene desde esta misma lógica de procesamiento de imágenes. Entonces, claro, es fácil, ¿no es cierto?, como identificar que cada uno de estos gráficos viene de igual fotografías de mariposas reales y que en este caso hay un primer trabajo que es digital, ¿cierto? Hay un primer trabajo que es específicamente digital, que tiene que ver con identificar los colores en diferentes lugares, en diferentes áreas del gráfico y después reproducirlo, ya no a través de las cosas que hemos hecho nosotros, que han sido como tal vez un poco más simples, ¿no es cierto? De los cuadrados que aparecen en for loops o las elipses también que van en estos for loops anidados, sino que la reinterpretación es a través de esta serie de líneas concéntricas que van cambiando el color del trazo, ¿no? Pero después hay este paso posterior, que está buenísimo y que es un poco también hacia donde queremos llegar nosotros, en el que ya no solamente lo trabajamos en un formato digital, virtual, sino que el trabajo de código también termina después aterrizado a un trabajo robótico, por un lado, pero que este trabajo robótico puede otorgar una materialidad que vuelve a ser como muy física, ¿no? Vuelve a ser como muy, inclusive como a tener esa posibilidad de fallo que tiene como la tinta, que tiene como ya es un sistema de impresión que se basa en el código, pero que se combina otra vez con ejercicios un poco más manuales. Entonces, fíjense cómo, claro, lo que haces es identificar los colores y la intensidad del color en cada una de las diferentes áreas de la mariposa. Y después hay impresiones, aquí se puede cachar como un poquito más, ¿cierto? ¿Cuál es como esta serie? Solamente, ¿cuáles son solo los amarillos que van en la mariposa? Después, ¿cuáles son los naranjas que deberías de agregar para darle como mayor volumen? Después añades como otro color y otro color y otro color, dependiendo de también como los marcadores que tengas o que quieras usar. Esto es finalmente es como uno de los objetivos en los que creo que podemos concentrarnos para trabajar, porque además yo les contaba que justo estamos elaborando esta maquinita, ¿no? Estamos armando una impresora, no es impresora, es un drawing machine para combinar lo que diseñemos en Processing o en P5 con lo que pueda ser dibujado. Entonces, eso por un lado, ¿no? Después, por otro lado, y esto ya es como en función de la tarea que vamos a hacer. A ver, creo que voy a subir la tarea. Acuérdense, la tarea. La tarea, y dentro de la tarea, bueno, la tarea. Hablamos, ¿no es cierto?, de que todos tenemos ya identificado, o casi identificado, una temática de trabajo de titulación. No sé cuál es el nombre. Yo le puse TFC, pero creo que ya no se llama trabajo final de carrera, o sí se llama todavía trabajo final de carrera. Trabajo de titulación. Sí, Proyecto de titulación. proyecto de Sí. titulación. Proyecto de titulación. PF, pongamos. Ah, no, proyecto de titulación. Entonces, a partir de esa problemática, ¿no es cierto? A partir de ese universo en el que ustedes ya tienen cierta aproximación, la idea con este trabajo de pósters es poder identificar otras perspectivas, otros escenarios, tener otros acercamientos que probablemente los hemos obviado porque hemos hecho la investigación desde siempre como una área
específica, ¿no es cierto?, desde un área particular, que no sé cómo exactamente cuál sea, pero lo que estamos haciendo es como abrir otras posibilidades de comprensión del problema en particular. Eh, para esto hay como 5 categorías, ¿cierto? Cada categoría hace alusión a un tipo de póster. Entonces vamos a crear un póster que esté como trabajando solamente en función de formas básicas y loops, mucho más parecido a lo de Wong. Hay un póster que tenemos que trabajar procesamiento de imagen. Entonces, identifiquemos cuál es la imagen que va a aparecer, cuál es la imagen que vamos a incluir. Va a haber un póster que deba tener como una lógica de texto animado. Entonces, cómo vamos a poner el texto, cuál va a ser la tipografía, en qué orden va a aparecer. Dejamos uno que está mencionado como póster interactivo. Busquen entonces cuál es específicamente este formato de interacción y es como libre igual en entender cuáles son los tipos de representaciones que quieren utilizar. Y otro que tiene una exploración autónoma, ¿no? Ustedes deciden como con qué quieren usar, que no sean estos elementos, estos 4 elementos que están planteados. Inclusive para mí sería como mucho más interesante si es que empiezan a buscar o utilizar cosas que no hayamos visto todavía en clase, pero como a su libre elección, ¿no? Hay un formato, vamos a trabajar todos en 750 por 1000 píxeles, ese va a ser como el estándar, pensando como en la correlación con una 3 y, y la recomendación, y esto igual como nuevamente basado en Rodchenko, ¿no? Que es, ¿vieron lo de los pósters ya? El antes que nada. Ahí hay como un buen ejemplo de hacia dónde estamos como intentando llegar en este primer ejercicio. Pero, claro, lo que nos plantea es definición para el trabajo en pósters interactivos a partir de 3 reglas. Entonces, identifiquen ustedes cuáles van a ser esas 3 reglas que no hayan sido las que ya están enunciadas, ¿cierto? Que no sea el formato de 750 por 1000 píxeles, que no sea necesariamente algo tan amplio y tan abstracto como mi tema de titulación, sino que llegue a ser como más específico, que no sea usar processing, pero en este escenario, ¿no es cierto? Sigue siendo como tal vez como muy abierto, en este caso como específicamente, pero lo que menciona, ¿no es cierto? Tim Rodenbrocker es usar solamente el azul y el blanco, usar processing y crear pósters. Tal vez estos son como, no sé, estos dos me parecen como muy flojos. Esta idea del azul y el blanco creo que le termina generando una unidad muy interesante desde la parte cromática, pero que podemos llegar a ser un poco más específicos también en cuáles son los conceptos que queremos explorar, ¿no? Conceptos, ajá, ya conceptos de diseño en este caso. Entonces, eh, entonces, identifiquemos cuáles van a ser estas 3 reglas, ¿no es cierto? Estos 3 elementos, estos 3 valores que van a aportar a la definición estética, sobre todo, de nuestro trabajo. Y, ajá, y desarrollemos esos pósters. ¿Hasta aquí preguntas, cholos? No, no. No me digas que es para la próxima semana. Sí, claro. Sí, está loco. ¿En serio? ¿Cuándo querían? Yo Sí. creo que sea posible, pero ¿No creen que sea posible? No, ya No, me no quedé podemos. ya. nos vamos a desmayar. Ya lo conversamos, ya si es que no creo que sea posible, podemos como redefinir algunas cosas. Qué flojos, mijos, qué bestia. A ver, ahora sí, trabajo de verdad.
Estamos en procesamiento de imágenes. Esto vamos a pasar después. Esto vamos a pasar después. Vamos a trabajar, ¿cierto? Otra vez, intentando identificar como dos elementos que son súper importantes. Hablábamos por un lado de lo que corresponde de nuevo a cómo leemos los píxeles que forman parte de nuestra sesión de dibujo, ¿no? Entonces vamos a trabajar otra vez con un for loop. En este for loop vamos a intentar pasar por cada uno de los puntos que corresponden a nuestro canvas. ¿Qué pasa si en este momento yo hago load pixels y le digo que se almacene toda la información que está presente en este recuadro? Voy a tener como una fila larguísima que tenga valores de 000, 255, 000, 255, 000, 255, porque el valor en rojo, en verde y en azul de este canvas son 0 y el valor en alfa es de 255, ¿cierto? Si creo esto, uy, ay, pero es que aquí no tengo nada. Si es que creo esto, voy a tener todo lleno de 255, ¿no es cierto? Que van a ser 400 valores, o sea, no más. ¿Cuántos valores tendría aquí? ¿Pueden hacer el cálculo? Es un canvas de 400 por 400. ¿Cuántos píxeles hay aquí? ¿1600? No, perdón. Más. 160.000. 160,000 píxeles. Y si cada píxel tiene 4 valores, que son rojo, verde, azul y alfa, sería, ¿cuántos números? 4 por 16. 64. 640,255, ¿no es cierto? O sea, el número 255 repetido 640,000 veces, si es que es blanco. Entonces, con load pixels cargamos toda esa información. Ahora vamos a utilizar como otra vez esta misma formulita del, ya, digamos que vamos a empezar por Y esta vez, ¿no es cierto? Vamos a pasar por los valores de Y, que van desde el 0 hasta el alto. Y que aquí vamos sumándonos. Uy. Deme un segundito. Uy, creo que no puedo. Ya. Ajá. Entonces vamos. Y empieza en 0 y Y es menor al alto, ¿cierto? Y vamos sumando de 1 en 1. Entonces vamos a pasar por cada uno de los píxeles y vamos a poder identificar los valores en Y. Ahora hagamos lo mismo en X. X es igual a 0. X es menor al ancho. X más. Entonces, otra vez la misma estructura del loop anidado que nos permite combinar posiciones en X y en Y
pasando, en este caso, vieron como primero vamos por Y, después por X, de toda nuestra pantalla, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a hacer cálculo como bastante parecido al que hicimos la clase pasada. Vamos a intentar identificar cuál es de este índice, ¿no? Cuál es de este valor, eh, cuál es de este valor en rojo, en verde, en azul y en alfa inclusive, para poder modificarlos también, para poder modificarlos. Entonces, vamos, ¿se acuerdan cuál era la fórmula? 4, ¿no es cierto? Que son esos 4 valores que se multiplican por Y, por el ancho de mi imagen, más X. Entonces, ahí tengo este índice que me va a permitir identificar los píxeles. Ajá. Ya me acuerdo de otra cosa que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos. Entonces, vamos, ¿cierto? Y voy a cambiar los valores en rojo de cada uno de mis elementos. Estoy asignando aquí, ¿cierto? Podría preguntar cuáles son los valores. Voy a decir, como ya sé y en cada una de las combinaciones, cada index, voy a decir, quiero que y, que sería como este primer valor, se transforme en 0. Vamos a poner update pixels. Entonces ahora, si es que yo reemplazo esto, uy, algo está pasando. Update, update. Se reemplazaron, igual aquí hay como un pequeño error que tiene que ver con la densidad de los píxeles, ¿no? Pero estoy empezando a reemplazar, ¿cierto? En este caso, casi todos mis píxeles ya no son 255, 255, 255 y 255 en el valor RGBA, sino el primer valor, que era el rojo, se convierte en 0. Pero aquí tenemos un problema que tiene que ver con lo que mencionábamos antes, que es la densidad del píxel. Entonces voy a cambiar acá. Voy a poner pixel density igual a 1. Entonces ahora sí estoy hablando como de la totalidad del espacio, ¿no? Pero acabo de acordarme de una cosa que no habíamos visto eh, y que puede ser como una de las razones por que nos está causando algo de problemas cachar qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Vamos a crear una variable. Voy a como parar un poquito. Grabemos hasta aquí. Producción. Nuevos medios. Lectura 8. Esto es update pixels. Uh-huh. A ver, hay una cosa que yo no les he explicado, ¿no es cierto? Si es que yo genero una variable, que en este caso pongamos de nombre X, y le asigno un valor, ¿cuánto era, no es cierto? 200, digamos, 4. Y le pido acá que me imprima el valor de X, voy a tener acá 4, ¿cierto? Pongamos como atención un rato a la consola. Si es que cambio,
¿no es cierto? Decía, como no quiero que sea un número, quiero que sea un string. Entonces vamos a poner un texto. Hello world. Cuando se imprime todo mi valor, ¿cierto? En texto. ¿Qué otro formato podía ser? ¿Cierto? Puede ser un boolean. Entonces puede ser verdadero, puede ser falso. Hay otro tipo de variables que son las listas. Entonces, en las listas, yo trabajo así con corchetes y le digo, el primer valor es 0, el segundo valor es 5, el tercero es, yo qué sé, es como una combinación de elementos, ¿no? Entonces, cuando imprimo, mi número se imprime toda esta lista. X no solamente es un número, son varios números. Y esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Si es que yo hago una combinación aquí en RGB. ¿Qué color es este? ¿Qué color es X aquí? Es un blanco que tiene el alfa en 255. Aquí X es un color negro. Entonces, inventémonos como un valor, ¿cierto? Existe una manera en la que yo pueda acceder. Este no puede ser 255, acá 200. Existe una manera en la que yo pueda acceder solamente a uno de los valores en X, para que no me imprima todos, sino para que yo pueda saber solamente uno. Sí, ¿no es cierto? Aquí empiezo a llamarles a través de la posición que tiene. Entonces, si yo le digo aquí que me imprima el valor 0, me va a imprimir solamente el 100. Si yo le digo que imprima 164, ay, perdón, el valor 1 me va a imprimir 164. Si yo le digo a X que imprima el valor 2, va a imprimir 200. Y si le digo a X que imprima 255, ay, perdón. ¿Qué valor sería este? ¿Qué posición sería? 3. 3. 3. ¿Cierto? Acuérdense que siempre empezamos a contar desde 0. La posición 3 es el 255. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo en el ejercicio pasado y tal vez la razón por la que pudo ser como difícil de comprender algunas cosas. O sea, le decíamos cuál es el valor en la posición I, que en este caso correspondía a 0. Y después decíamos, ok, ¿cuál es el valor en I? ¿Cuál es el valor en I más 1, que es igual a 1, ¿cierto? Es de 164. ¿Cuál es la posición en I más 2, que es 200? ¿Cuál es la posición en I más 3, que es 255? Entonces, igual que cualquier tipo de variable, estas pueden ser modificadas. Entonces voy a decir, quiero que, a ver, voy a pedirle que me imprima todo X, ¿no es cierto? Pero voy a decir, quiero que me cambies el valor que antes era 200, que sería la posición 0, 1, 2 de X, y que la reemplaces con 36. Entonces, la próxima vez que se imprima X va a ser 100, 164, 36 y 255. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos pidiendo que cada vez, cada iteración en la que se identifique un nuevo valor dentro de esta gran lista. ¿Se acuerdan la lista que habíamos hecho? Creo que no la guardé. Bueno, vamos a crearla de nuevo. Vamos a crearla de nuevo. Porque ahora inclusive va a ser como más fácil.
Entonces yo tengo la capacidad de acceder a cualquiera de estos valores y también tengo la capacidad de modificarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, vamos a cambiar el nombre de la variable, ¿ya? Vamos a decir que eres nuestro background. En mi background, si es que yo tengo un background, vamos a dejar de afectar temporalmente. No puedo afectar, lo que no tengo que hacer es actualizar los píxeles. Este es el sistema original, ¿cierto? Pongamos en 0 mejor, que así nos va a ser más fácil cachar. Entonces, digamos que mi background sería 0, 0, 0, 255. 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255. Y uno más, ¿ya? Esto pensando en que nuestro pensemos que es un cuadrado, ¿ya? Espera, es un cuadrado. Pensemos que está conformado por 4 cuadrados, por 4 píxeles. Es de 2 por 2. Y estos son, ajá, cada píxel es de color negro. Vamos a hacer así para cachar. Entonces, por eso tenemos cada píxel, digamos, del 0,0, el 1,0, el 0,1 y el 1,1, todos tienen el mismo valor. Entonces, si yo le digo, dame como la información de todos estos píxeles, me va a dar esto. ¿Cierto? Me va a decir, todos estos píxeles tienen estos valores. El primero es 000 y 255, podemos confirmar acá, ¿cierto? No es 000, pero bueno, podemos hacerle 000. Y en alfa es 255, que es la transparencia. Entonces ahí todos son, ahora sí, veamos, 000 y en alfa es, el alfa no aparece acá, 255. ¿Qué pasa si yo le digo, cierto? Anda accediendo a sáltate 4 y cámbiale el valor. ¿Qué es lo que hace este sistema? ¿Se acuerdan? Esta multiplicación va pasando. ¿Cuál es el valor en X? Y te dice, es 0. ¿Cuál es el valor en Y? Es 0. Ok, haz el cálculo. Haces 0 por el ancho más 0 es igual a 0 y 0 multiplicado por 4 da 0. Entonces te quedas acá. Y le dices, ahora esto reemplaza por 255. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Estábamos reemplazando. Sí, reemplacemos por 255. Entonces, reemplazamos. A ver, reemplacemos por otro número, ya, por 199. Para que sea más fácil cachar en dónde estamos haciendo el cambio. Entonces, todos los valores que corresponden al rojo los estamos reemplazando por 199. Esto correspondería a, vamos a ver qué pasa. Se hace rojo, ¿no? Se hace rojo. Entonces yo lo que estoy haciendo es entrando a este color y decirle, ahora este 0 quiero que sea 199. Ah, yo hice mal el cambio acá. Acá tenía que poner 199. Ajá, y tengo el mismo color. Pero esto pasa en todos, ¿no? Vamos a intentar cambiar solamente en uno. Eso puede ser también como interesante. Cambiar solamente una combinación de píxeles. Ujú.
Ujú. A ver, vamos a comentar esto por un rato, ¿cierto? La misma fórmula. Vamos a crear esta variable i, o primero ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Cierto? Aquí todo va a ser negro. Todo va a ser negro. Vamos a buscar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando y es 200 y x es 200. Esto va a ser justo en la mitad. Y le decimos, en este caso, quiero que me transformes el píxel y en 255. Y se va a volver rojo solamente el punto del centro. ¿Avanzan a verlo? Entonces, lo que El nosotros otro. hacemos con el for loop es pasar por cada uno de estos momentos. ¿Qué pasa cuando y es 100 y x es 200 y está más arribita? ¿Qué pasa cuando esto es 300 y y es 200? ¿Qué pasa cuando... no está mucho. 300 por 300 se va a mover hacia acá, ¿cierto? ¿Qué pasa en el punto 1 y 1? Entonces se pinta aquí. Con el for loop lo que hacemos es pasar por cada uno de estos espacios y reemplazar el valor rojo por otro número. El rojo es facilito, ¿no es cierto? Porque es el primer valor en el index. Es siempre el múltiplo de 4, el que cumple la secuencia. Pero si nosotros podemos llegar al index en cada espacio, entonces el index de la combinación 0,0 es aquí. Uy. Y el index de la combinación 0, 1,0 es acá. Y el index de la combinación 0,1 es este. Y el index de la combinación 1,1 es este. ¿Bien? Vamos a hacer así para ser lo más claros posibles. Avisaránme igual siempre que no me estén entendiendo, porque yo capaz que a veces asumo que sí se está cachando y después me doy cuenta que no. Yo no cacho esto de los colores. Ya. A ver. Cada 4 es un color. Ajá. Cada 4 es un píxel diferente. Ah, Cada 4 es un píxel diferente, ¿no? Entonces, cuando transformamos un poco la lógica, ¿cierto? Imagínate que esta pantalla es la misma que tenemos acá. Es decir, el canvas de 4x4. Este es el canvas de 4x4. Y lo que estoy haciendo es cambiar solamente en el caso en el que es, en el primer caso, cuando y es 0 y x es 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando y es 0 y x es 1? Ahora, ¿qué pasa cuando y es 1 y x es 0? Y ahora, ¿qué pasa cuando y es 1 y x es 1? Entonces, lo mismo que hacemos ahí es lo que haces acá. Quiero cambiar el primer valor por 255. Ya que ahora dices 255. Ahora dices, no. Quiero que el segundo se convierta en 255. Solamente O este sea, valor. profe, que son por cuadrantes los que van cambiando. Son píxeles, pero los píxeles son cuadrantes, básicamente. Parece broma. Entonces, claro, lo que pasa es que en este ejemplo hacemos de 4x4, pero en la compu esto es así.
O sea, esto es 400 veces, ¿no es cierto? Y se va como para el infinito, 400 veces, no para el infinito, se repite 400 veces. Pero en este ejemplo, con tener 4 ya nos permite como hacer esa correlación. Entonces, así cambiamos el valor del índice, ¿no es cierto? Si es que esto es i en cada una de las combinaciones, esto de aquí es igual a i más 1. Este índice es i más 1. Entonces, vamos a ver cuál sería el resultante si es que yo decido cambiar ya no el valor i a 255, sino quiero cambiar el siguiente, o sea, i más 1. I es 0, i más 1 es 255 y azul es 0. Entonces se convierte en un valor verde, totalmente verde. Pensé que iba a ser verde más intenso. Entonces, si es que yo en lugar de decirle que se cambie el valor i, le digo que se cambie i más 1 a 255, el color es verde. Y si es que le digo que cambie a i más 2, el color es azul. Después les multiplicamos para que se hagan bastantes, porque si no. Usamos un for. Usamos un for. Y así pasamos por cada uno de los puntos, en lugar de estar diciendo uno por uno. Entonces, acá. Sería un for para cada color, No, digamos. aquí puedo empezar a. Sería así, ¿no es cierto? I más 1. Y acá píxeles. I más 2. Y esto es igual a. Hagamos blanco, ¿no es cierto? Ahorita es todo negro. Vamos a decir que sea todo blanco. Y ahora ya vamos a pasar a 400 por 400 otra vez. Se convirtió todo en blanco. Pero puede ser, voy a decirle que tenga el valor de X, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo cambia. Cuando X es, mientras X va escalando hacia 255, se va volviendo más blanco. ¿Cierto? Aquí X es igual a 0 y acá X es igual a 255. Entonces, por eso va pasando de este color cian a un blanco total. Lo que pasa si es que yo le digo que el valor rojo se fundamente en más bien la posición en Y, se transforma, ¿no? O puedo tener como estas nociones de, por un lado, en función de X, por otro lado, otro cuadrante en función de Y. O puedo decir como, este va a ser un valor random que vaya entre 0 y 255. Y empezamos a tener como estas especies de glitches. Entonces, lo que estoy haciendo es acceder a cada uno de estos valores a través del índice, ¿no? Esto es como que fuera así, i más 0, que son todas estas posiciones que corresponden a los rojos, i más 1, i más 2. Si es que yo le digo i más 3, ¿a qué número estoy accediendo? El 255. Ajá, ¿qué equivalente? O sea, ¿qué representa? Si el primero es del rojo, o sea, son los rojos. Luego vienen los verdes, luego los azules, luego vienen los Alfa. alfas. Alfas, ¿no? Entonces puedo cambiar, lo puedo decir
quiero que todos, vamos a ver cuál es la repercusión, ¿no? Esto va a ser igual a mi mouse X. Entonces, bien, desde 0 hasta 255, ¿no? Desaparezco o aparezco. Ujú. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos hecho. Primero, crear una lista. Ajá. Se usan los corchetes, ¿no? Y aquí el orden de los argumentos. 1, 2, 3. Accedemos al tercer valor de la lista para modificarlo. Y acá imprimimos toda la lista. Entonces, acuérdense de nuevo, lo que hacemos, en Pixel Density esto es como un problema. Esto es como un problema muchas veces. Miren qué pasa si es que eliminamos como la densidad del píxel. En uno, empezamos como otra vez a tener esta deformación en cuanto a la estructura, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, cuando veíamos video, que teníamos que definir que vamos a trabajar con píxeles cuadrados. O también pasa cuando ustedes crean como archivos en Photoshop, ¿no es cierto? Que determinan cuál es el tamaño del píxel que van a utilizar. Entonces, determinamos la densidad del píxel. Y acá creamos un loop anidado para acceder a cada... ya sé qué otra cosa podemos hacer para entender un poquito lo que está pasando. Creemos un loop anidado para acceder a cada píxel en la lista, ¿cierto? Con load pixels cargamos todos los píxeles dibujados en una lista. Y lo que hacemos aquí es actualizamos los valores que hemos modificado. Dame un segundito. Ajá, de vuelta. Con el update pixels actualizamos los valores, ¿cierto? Si no, no vamos a ver como nada de lo que está pasando. Actualizamos los valores que hemos modificado y aquí es donde estamos modificando cada uno de los valores, ¿no es cierto? Accedemos y modificamos los rojos
Accedemos y modificamos los verdes, ¿no? Los azules y los alfas. Súper. Pregunta. Ahorita estoy aumentando de uno en uno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en estos for loops yo ya no le digo que se sume, no le digo que pase de uno en uno, sino el próximo paso va a ser cada 10 en X y en Y? ¿Qué creen que pase? No sabemos. Veamos. Ah, Se daña el código así. se daña el código. ¿Qué pasó? El Josu le mandó virus, profe, seguramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Sufren nuestras computadoras, profe. Ajá, no lo hagan, no lo hagan. Mucha, mucha, ya no. A nadie, todo, tú intentaste también hacerlo, Emilio. Sí, lo mismo me pasó. Es que es como que utiliza mucho memoria y Sí, ya colapsa, sí. ya no lo hagan si es que todavía no lo han hecho. Ya, ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a hacer, vamos a trabajar en otro elemento. Igual nuevamente, ahora solamente vamos a incluir algo de información que nos ayude también a entender cómo podemos trabajar con nuestros archivos, ¿no? A mí me gusta, mire, como uno de los elementos, hay como varios elementos que te ayudan a cachar, aunque esta cosa sea virtual, que es un póster, ¿no? Una es el formato. Uno es el formato, y por eso estamos trabajando también dentro de estos formatos verticales. ¿Cuál es la otra que les hace como pensar que son pósters? Puede ser la La info de composición. abajo. Puede ser la info de abajo. A mí también esa información de abajo y que se repita de igual manera en todos los pósters me ayuda a anclar, ¿no? Con esa idea, más allá de que este sea como un producto virtual. Entonces, sí, capaz es como eso también la recomiendo, o sea, debería ser como parte del requerimiento, ¿cierto? Incluir texto que diga, por un lado, autor. Entonces, acuérdense, el primer argumento es del texto que se va a imprimir. El siguiente es posición en relación a coordenadas. Entonces, yo podría hacer el cálculo como realmente, primero en X, yo qué sé, un 20, ¿no? Un 10, algo así. Después en Y, puedes como hacer el cálculo o también podemos restar, ¿no? Que es como la más fácil para mí. Así como la altura menos como los mismos 20 píxeles. Y por ahí va a aparecer el autor. Cambiemos tal vez atributos, color, tamaño.
Y podemos pensar nuevamente como en esta estructura, ¿no es cierto? Si es que este está en 20, queremos hacer 3 columnas. ¿Cuál sería la siguiente posición? Bueno, capaz de solamente como incluirlo en la mitad. Pero sí, vamos a poner como ahorita año nomás, ¿ya? Sería, ajá, width menos 20 y height menos 20. Pero aquí debería decir text align right. Y para eso implica que yo antes le haya dicho acá text align left, a que no se me descuadre el primero. Entonces ya tengo estos dos elementos y capaz título en el centro, ¿no? Entonces en el centro, esto es width sobre 2, le voy a poner display. Capaz que no es blanco, ¿no? Necesariamente el color. O, voy a modificar. Acá dejemos en 255. Bueno, ahí tienen que irle cachando. Ahí tienen que irle cachando. Y está muy grande el texto también. Súper, ¿cómo vamos hasta acá? Un poco más claro el tema de imágenes. El formato, ¿cuál sería? Sería 400 por... No, no. 750 por 1000. O está muy... O está muy grande. ¿Está bien? No creo que Está afecte. muy grande para nuestras pantallas. Sí, mejora un poco más pequeño. Un poquito más pequeño. Sí, Javi, porque si no después es difícil ver. Al Porque momento igual de pueden poner. como hacer un poquito para atrás y para... Sí puede ser también. Les reducen o aumentan el tamaño. ¿Cuál sería como la otra? ¿Cuál sería el equivalente? ¿Cierto? Si le hacemos de 500 de ancho, ¿cuál sería el alto para que mantenga la misma proporción? A ver, les voy a tomar prueba de mate. Y me dirán que es 750. Que sí con... ¿Cuál es la pregunta? A ver, Si es que queremos mantener la misma proporción, pero más pequeña. pero queremos hacerle 500 de ancho, ¿cuál sería el alto? ¿666? Sí, Sí. ¿O está muy diabólico? Así está bien. Así está bien. 500 por 666. Ya de uno. Sí, por ahí va. Por ahí va.
De una, cholos. Hagamos una pausa. 5 minutos. Descanso y volvemos para revisar un par de cositas más que quiero que veamos que están relacionadas como otra vez con esta lógica de procesamiento de imagen. El uno es como el análisis de un ejemplo, ¿cierto? De estas... Bueno, ya volvemos y lo vemos. Volvemos y lo vemos. ¿Listo? 2:10, 5 minutitos. Hasta 2:15. Yo creo que sí. Llorando. A ver, voy a compartirles pantalla. Hay como una cosa chévere también que forma parte de los elementos que están en los ejemplos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la referencia, ¿no? Entonces la referencia ya hemos visto que nos ayuda a entender cómo utilizar distintas funciones o palabras reservadas. Pero también están los ejemplos que tienen como elementos particulares, ¿no es cierto? Entonces, si es que vamos, por ejemplo, a las imágenes, a mí me gusta muchísimo este ejemplo de acá, de puntillismo. Entonces, bueno, ya primero veamos primero lo que pasa, ¿no es cierto? Hay una imagen que se está reconstruyendo, hay puntos que aparecen al azar. Cada vez que aparece un punto al azar, se pinta de un color diferente, ¿cierto? Y para obtener el color lo hace a través de este mismo esquema de conseguir el color de los píxeles. Y el grosor, el diámetro de la elipse varía en función de la posición del mouse en X. Entonces, miren, ¿no? Hay como una imagen que está siendo cargada en la función preload. Hay una definición de cuál sería como el punto más pequeño y cuál sería el tamaño del punto más grande, que varía entre 4 y 40. A la imagen la ponen en el centro, no tiene stroke, el background es 255. Y es interesante porque aquí hay otro formato para conseguir colores que es mucho más simple. No nos permite jugar tanto, ¿no es cierto? Bueno, no nos permite jugar de otra manera. Pero miren acá lo simple que te trabajo, ¿cierto? Entonces, se crea una variable que se llama puntillismo. Esto es para identificar cuál va a ser el tamaño de la circunferencia, ¿cierto? Te dice como mapea en función de mouse X. 0 es el origen, el ancho es el punto máximo, y esto modifícalo entre small point, que es 4, y large point, que es 40, que es el tamaño que tienen finalmente las elipses, ¿no? Tenemos una función map. Después, genera como estos valores random para X y para Y a través del ancho de la imagen y del alto de la imagen que se esconde acá atrás. Entonces pide un valor, este image.width te va a dar el ancho de la imagen y este img.height te va a dar también el alto de esta imagen, ¿no? Te va a decir cuál es el ancho y cuál es el alto de esa imagen. Y en función de ese tamaño, identifica un número randómico. Lo que hace Flor es volverlo como un entero, ¿cierto? Un número entero. Y después utiliza esta función get. Entonces dice, variable img, a esta variable aplica la función get y dame el color de las coordenadas X y Y. Y eso se carga en pix
y te dice, bueno, entonces este pix con un alfa de 128 y con este relleno haces un punto en esa misma posición X y Y que tenga el diámetro de puntillismo, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta función que es muchísimo más simple y que nos permite también como identificar estos colores, ¿no? Entonces voy a guardar este, voy a crear un nuevo. Claro, en este caso lo que hace es como especialmente evitarte generar como todos estos loops y evitar que tengas, sobre todo funciona si es que no quieres identificar cada uno de los colores por separado, ¿no? Y quieres tener como toda la gama RGB en una sola. A ver, busquemos una imagen. ¿De qué buscamos la imagen? ¿Quién quiere dar una palabra clave? Mateo quiere decir Comida, comida. ¿Qué dijiste, Josu? que el Maxwell quiere participar para decir una palabra. El Y quiere que Maxwell. yo diga, pero yo digo que diga el Josué. Pues. Buscamos comida, Maxwell, Josué. Y veamos qué pasa. Como la belleza de internet. Chuta. Uy, no, ahí ha de salir algo medio raro, verás. Esto está De increíble. ganamos. Entonces voy a tener esta imagen acá, que se llama comida MJ. Y es un JPG. Entonces cerremos esta. De nuevo, el primer paso es cargar el archivo. Cargar el archivo. Entonces, esto está por acá. Y vamos a hacer proceso, ¿cierto? Creamos una variable y creamos esta función preload. Y aquí vamos a decir img load image, que se llama comida mj.jpg. JPG. Entonces, para desplegar la imagen, ¿cierto? Podríamos decir image mj00 y así confirmamos primero que la imagen aparezca ahí. Image was expecting P5 image. ¿Cuál será el problema? ¿Será que tiene que ser PNG? Aquí escribí mal. Es sin L mayúscula. Reload. Otra vez. Comida MJ. Image, load, image. Me faltaron unas comillas igual. Si ven, creo que lo primero, igual cuando les aparecen errores, no salen las cosas, lo más importante es como no asustarse, ¿no? Y leer qué pasa. Y cuando tienes esta información, te vas dando cuenta dónde te vas equivocando, porque es normal también equivocarse, sobre todo cuando la sintaxis se vuelve como cosas tan específicas y complejas, ¿no? De que si no está con mayúscula ya no funciona, que si no pusiste entre comillas se daña, como no asustarse, creo que lo primero, ¿no? Vamos a ver cuál es el tamaño de nuestra imagen. Comida, Mateo y Josu. No me dice qué tamaño. Esto debería estar acá, preview.
Ah, 512 por 358. Ya, súper. Entonces lo que vamos a hacer es dejar de dibujarla. Vamos a dejar de dibujarla y aquí vamos a pedir el mismo load pixels, pero solamente vamos a cargar los píxeles de la imagen. Ah, yo de ganas cerré este ejemplo, porque sería acá bacán tener como ese referente. Entonces miren, ¿cierto? El primer trabajo después de cargar la imagen es cargar esos píxeles, o sea, ese compuesto de píxeles que no es los que se están dibujando, sino son los píxeles que forman parte de la imagen, los vamos a cargar. Entonces tenemos estos píxeles, pero están como solamente cargados dentro de algún lugar, dentro de la memoria de la compu. Y ahora en nuestro background vamos a hacer como otra vez un for loop. Vamos a decir, vamos a hacer que Y pase nuevamente por todos los puntos del alto, high. Y ahora vamos a decir que X pase por todos los puntos del ancho. Ya. Ajá, entonces ahora que ya tengo la combinación de todas las posibles, ¿no es cierto? De X de 0 al 512 y Y entre el 0 y 358, puedo decirle en cualquiera de estos espacios, necesito como crear una variable que se llame como sea, ¿no es cierto? Vamos a decir como pixels, eso es, ajá, pix. Y aquí tenemos que poner que me consiga los valores de X y Y en cada una de estas posiciones. Y ahora el siguiente paso debería ser, ok, relleno va a ser igual a pix y dibuja una elipse. Entonces esto, o sea, se va a volver como súper pesado en este punto porque va a pasar por cada uno, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí sí prefiero, antes de ejecutarle, darle como más distancia. Producción de nuevos medios, esto es lectura 8, esto es procesamiento de imagen. Share. Ujú. Entonces no voy a hacer punto por punto porque me va a pasar como el caso contrario, ¿no es cierto? Aquí se va a sobrecargar porque están como demasiado cercanos. Vamos a poner primero 20, ¿ya? O sea, les va a dar una separación entre cada píxel que va a buscar. Y la elipse que va a dibujar estará en la posición X y Y, ¿cierto? En cada una de estas combinaciones. Y le vamos a dar una dimensión de 10. El resultado with es como un poco más pesado que el otro procedimiento, lo que les decía, pero, oh no, a ver, Otra vez se dañó. ujú. Pero ahí se empezó a dibujar, ¿vieron? Mm,
Y es que también el problema es de estar ejecutando Zoom y al mismo tiempo estar usando el programa. Oh, shit. No, yo no posté nada. ¿Y funcionó? No funcionó. Ah, y ahí hay como otro problema más. El stroke, ¿no? No stroke. ¿Vieron? Porque sí se están pintando, pero además se está pintando con stroke y todo. Ajá, no stroke. Voy a hacer el intento otra vez. Debería como cerrar muchas de las cosas que tengo abiertas. Debería limpiar el escritorio de mi compu. A ver. No sé igual si el problema sea el procesarlo o el dibujarlo, en este caso en particular. Vamos a hacer como una prueba a ver si es que el problema no es el... Pero si ven, ahí empezó a aparecer. Ahí empezó a aparecer. Igual es como súper chiquito todavía. Es muy chiquito el detalle, ¿no? La definición. Y de hecho es como justo lo que no me interesa. Vamos a hacer como más separado. Cada 30 para ver si es que tiene más sentido o otra vez me va a generar problemas. Pero la otra cosa que se me ocurre tal vez es... No, aquí no se dibuja casi nada. Esto sí me salió. Esto sí funciona. Esto sí funciona cuando ustedes no están viendo. O sea, digo, sí funciona cuando no estamos en Zoom al mismo tiempo. Y ese creo que puede ser el problema principal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si es que yo no dibujo todo el tiempo, sino solamente algunas veces, ¿cierto? Puedo aquí como abrir un condicional y decir como, vamos a hacer como un número random, que es igual a R. ¿Ya? Entonces, este random va a ser un valor entre 0 y 1. Por si acaso, cuando ponen random 0, no hay ningún, el resultado siempre es 0, ¿no? Por si acaso, ahí por los trabajos. Si es que ponen a random 1, el resultado va a ser entre 0 y 1 y van a ser siempre estos decimales. Entonces yo puedo generar una condición aquí. Es decir, si R es, digamos, menor a 0.9, o sea, solo un segundito. Si es que el resultado es mayor a 0.9, esto quiere decir solo el 10% de las veces voy a hacer esto. Ya. En caso contrario, no quiero que me calcule nada. No quiero que me calcule nada. Entonces vamos a volver a y más y a x más, para ver si el problema es de procesamiento o de dibujo.
Mm. Si ven. Ah, debería decirle como no loop igual porque se está volviendo como medio loco. Entonces aquí se está dibujando solo, se está dibujando pocas veces. Se está dibujando pocas. Se está dibujando solo el 10% de cada uno de los puntos por los que podría pasar, porque yo acabo de generar una condición. Esto de, vamos a hacer como más difícil. ¿Cómo podría ser que sea más difícil que pase? En lugar de 0.9, debería ponerle que 0.99. Esto sería como solo uno de cada 100, ¿no? Uno de cada 100. Y de hecho, inclusive se vuelve como un poco más rápido. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí el problema es utilizar esta función get, ¿cierto? Cuando usamos esta función get, yo les decía, es, ajá, es como un poquito más, es más pesado. Entonces aquí también podemos poner un random del tamaño de las elipses que varíe entre, no sé, 0, no 0, ¿cierto? Entre 5 y 20. Y aumentar acá. Desconectarán las compus. Desconectarán las compus. No, tú no. Uy, Lucía. ¿Por qué desconectas la compu? Esta no tiene batería, chola. Deme un rato. Profe, no se le escucha. Gracias. Gracias. Otra vez, vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Creamos la variable. Cargamos la imagen a la variable. Creamos como un archivo que tenga las mismas dimensiones que la imagen. Quitamos el stroke para poder tener como estos valores. Y acá lo que estamos haciendo en load pixels es la misma acción, ¿cierto? De cargar como en una lista todos los valores, pero no son los píxeles que se están dibujando, ¿cierto? Cargamos los píxeles de la imagen a esta lista que aparece como solamente en la memoria de la compu. Entonces aquí, misma fórmula para acceder a todas las coordenadas. Esto ya se saben de memoria, ¿no? En X y Y a través de este for loop anidado. Y esta es como la clave. Esta es la clave. Get para identificar el color en una coordenada particular. Entonces, lo que estamos haciendo con este elemento de aquí, ¿no es cierto? Con este random es, miren, aquí creamos un número random, ¿no es cierto? Que va entre 0 y 1. Que va entre 0.078
73 a 0.9, yo qué sé, ¿no es cierto? Van como fluctuando los valores. Yo lo que estoy haciendo acá, un poco para suavizar, porque vieron que si no colapsaba la máquina, es generar este condicional. Esto quiere decir que solamente una de 1000 iteraciones se está pintando, ¿no? Entonces, R, este número random que va entre 0 y 1, tiene que ser mayor a 0.999 para que algo se dibuje. Es decir, si aumenta ahorita un 9 más, se va a volver menos denso inclusive. Pero esto capaz que está como demasiado flojo. Por ahí, tal vez. Tenemos 0.995. Empieza a cobrar como un poco más de forma, ¿no? Y solo en esas ocasiones estamos haciendo que actúe este image.get. Voy a volver a 999 para que me deje dibujar. Escribir mientras se dibuja. Condición. Creamos una condición para reducir posibilidades. Y después, cuando asignamos, ¿no es cierto?, este color, estamos diciendo que se rellene con ese color. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que yo quiero aquí imprimir, ¿no es cierto? Digo print pics. Tenemos esta combinación, miren, de colores en RGBA. Estamos accediendo a lo mismo que hemos visto en el otro caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el color en rojo, en verde, en azul y en alfa? Pero, claro, en este caso es como algo más simple de escribir, pero algo más difícil de procesar para el computador. ¿Cierto? Si decimos que se imprima solamente el punto cero, vamos a tener solo estos valores, 252, 30, 195, ¿no? Solo el rojo de cada píxel. Entonces, podríamos hacer eso, por ejemplo. ¿Cierto? Vamos a decir que se rellene. ¿Cómo haríamos aquí? Que se rellene solamente con el color equivalente al rojo. Uy, es el 0. Y acá le diríamos como 0 y 0. Vamos a tener una imagen en tono de rojos. Que es la misma imagen que veíamos antes. Porque estamos accediendo solamente a los tonos de rojo y hemos añadido como 2 elementos más de información, ¿no? Ahí es como un poquito más fácil de ver, sin matarle a la computadora. O ahí tal vez. Inclusive, ¿no? Si queremos, esto creo que no hemos visto, ¿no es cierto? Pero si queremos que no se repita, aunque esté en la función raw, en el setup le ponemos no loop. Y se hace una sola vez y ahí se queda congelado. Y este nos provoca como el mismo efecto generativo, ¿cierto? Evita el loop en el draw. Y aquí básicamente, claro, asignamos colores, dibujamos la elipse y ya, se acabó. Eso es. Eso es. Entonces hagamos en verdes, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá 0, aquí sería pix, el 1 y están verdes. Ahí están el Josu y el Maxi comiendo. Ya. Pero hijos. ¿Qué tal?
Bien. Chévere. Chéveres. Chéveres el código. Hay que, sí, al principio es como un poquito como, no sé, confuso, ¿no? Hasta calarle bien, pero van haciendo, van cachando. Y después van buscando y van experimentando y nada, pues así mismo es. Ok, entonces, 5 pósters. 5 pósters para el jueves. ¿Quién quiere hacer más? 3, tómalo, déjalo, no mentira. 3. Pero es que 3 no hacen una colección. ¿O sí? Podríamos hacer 3 y los últimos 2 en clase. Hacemos 3 y los No, últimos 2 solo entre. como, ajá, eso puede ser. Es una trilogía. Como deber y examen. Entonces, Ay, hacen no. 3 de manera 7, 7. autónoma. Hacen 3 de manera autónoma. Y los otros 2 los resuelven en clase. Entonces yo les doy como un tema al inicio de la clase y al final de la clase me presentan. Así dices, Chris. Me parece buena idea. No, profe, solo los 3 de primeras. Solo los 3, cabrón. Solo los 3. O si Esa idea quiere, no funciona. o si Un quiere precio para, razonable. Un ¿para precio razonable. cuándo está diciendo que es? Para el jueves. ¿Y si hace para el domingo? No, pues porque yo tengo que pasar notas hasta la siguiente Ah, semana. O sea, de viernes. hecho, no me dan tiempo para calificar. ¿Y cuándo va a calificar? Majo, a ver, cuéntame. Es verdad. Nosotros le ayudamos a calificar. Todo 10, profe, no Nos se agache. autocalificamos. 3, entonces, dicen, qué bestia, qué flojos, mijos. Flojos nunca. Uno, El que Javi, haga, uno. el que haga 4. Uno dice la Cami. El que haga 4, ¿qué cosa, majo? Punto Nada. extra. que Punto extra. Pero es que creo que, o sea, yo creo que lo más difícil es encontrar cuál va a ser el sistema, ¿no? ¿Cuál va a ser la guía? Porque después, o sea, si es que ya tienes como todo el sistema, hacer el póster 5 minutos. O sea, cachen además como la lógica de la referencia. Yo creo que están exagerando mucho, ¿no? Mijos. O sea, yo sé que va a haber como unos que sean como más difíciles de hacer que otros. Claro, eso puede ser como un poquito más complicado, ¿no? Pero ok, entonces, 7, Josu. Ya, a ver. Vamos a dejar en 3, pero que sean 3 pro. Que sean 3 pósters pro, ¿no? O sea, no me vendrán ahí con cualquier huevada. Pilas. Pongan atención porque igual voy a hacer como una redefinición dentro de la carpeta para ver cuáles son los elementos que tienen que incluir estos 3 pósters, ¿no es cierto? Seguramente va a haber uno
que tenga como esta información de procesamiento de imágenes, otro que haga referencia a formas básicas por loops y otro que no sé exactamente cuál sería, probablemente es como una combinación, pero ya les aviso como cuáles son las condiciones que deben tener los pósters, que van a estar redefinidas. Y nada, eso. Eso. ¿Preguntas? No. Súper. Comentarán código, cholos. Se jalan se hacen como bien trabajo y los puntos que deberían ser como los más fáciles de comentar el código, no. Nada. Ya, mijos. Eso entonces. Nos vemos el próximo martes. Sí, no. Nos vemos el próximo martes. Ustedes respondieron, ¿no es cierto, para el Jaime, esta pregunta de quién estaría dispuesto o quién podría asistir o no a clases si es que fuera en formato presencial, ¿cierto? Ya, de uno. De uno. Para un poco tener en cuenta cómo construir bien esta unidad 3 de Arduino en el caso de que sí nos acepten como formato semipresencial. Ya, mijos. Nos vemos el jueves. El martes. Gracias, profe. Chau. Chao, Javo. Chao, Javi. Chau. Javi, una preguntita. Dime, Jos. Javi, para esta semana, la 4, ¿qué tenemos de deber? ¿O no va a haber deber? Estos pósters. Son los pósters. Ok. Claro. Javi, ¿y esto de los pósters tienen que tener como que movimiento? Uno de ley tiene que ser interactivo. O sea, ahorita redefino un poco. O sea, creo, como estaba planteado inicialmente, uno tenía que ser animado, que era de tipografías, y había otro que tenía que ser interactivo, ¿cierto? Animado, pero en función de la respuesta a algo que por lo general debería ser mouse. Animado podría ser como que hay que usar el randómico como para darle un efecto. Interactivo, no sé si es que te refieres por Mouse, ejemplo, por ejemplo. al mouse, Mouse X, mouse Y. o al presionar y que se cambie. Ya. Sí, seguramente el de formas responderá a la posición del mouse y el de tipografía a alguna animación como controlada de manera automática. Pero ya les pongo igual en la tarea, en el EVA, cuáles son como los requerimientos específicos de estos 3 pósters que vamos a hacer. Ya, listo, Javi. Ya. Muchas gracias. Dale, querido, suerte. Chao, Javi. Chau. Javi, perdón. Carlitos, dime. No, Javi, tenía una consulta. Yo el día de hoy llegué un poquito tarde, entré un poquito tarde a la clase y no subí unos minutos después la tarea que teníamos para el día de hoy. Ya. Sí, quería saber si por si acaso iba a haber algún problema con que... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque yo todavía no he revisado de nadie, entonces... O sea, finalmente, claro, con que esté cargado el momento en el que yo vaya a revisar. Como todo bien. Ya, eso nomás, Javi. Ya, muchas gracias. Daste la clase desde el inicio para que te iguales con los pendientes. Listo. Ya. Dale, mijo. Nos vemos, Javi. Chau.